Hola a todos, mi nombre es Cristian Molinares Pacheco, soy microbiólogo de la Universidad Libre de Colombia y el tema que vengo a sustentar es microbiota intestinal y su relevancia en la salud humana. Y bueno, para empezar me gustaría compartir el concepto de qué es el microbioma, dado que es un concepto que considero que es bastante relevante en el tema que estamos tratando. Y para entender qué es el microbioma, primero tenemos que conocer qué es un genoma. Un genoma no es más que la suma de cada gen que compone un organismo. Ahora, un microbioma es como el siguiente paso, es decir, la suma de cada uno de los genomas que componen una comunidad microbiana que habitan ya sea en superficies o mucosas dentro del ser humano. Puede ser en la piel, en los pulmones o incluso en el intestino, entre otros ecosistemas que ellos pueden habitar. Ahora, ¿qué relación tiene el microbioma con el ser humano? Resulta que se ha encontrado diversas evidencias que relacionan el microbioma con características metabólicas que son capaces de brindarles al ser humano y también ciertas bondades a nivel fisiológico. Pero posteriormente voy a profundizar un poco más en esto. Ahora, teniendo en cuenta todas estas características que puede brindar el microbioma al ser humano, deberíamos ampliar la definición de lo que constituye un ser humano. Bueno, resulta que se ha encontrado que las células microbianas que habitan en el ser humano superan las células humanas en un factor de 10. Esto quiere decir que por cada célula humana hay 10 células microbianas dentro de nuestro organismo. Es decir, las células microbianas nos ganan por mucho. Entonces, todos estos procesos metabólicos que realiza el ser humano muchas veces requieren cierto apoyo que se ve facilitado por el microbioma. Entonces, si tú tienes en cuenta todo esto, podemos ampliar la visión de lo que constituye un ser humano como un supraorganismo que funciona eh, en conjunto con las células humanas y las células microbianas. Y bien, este microbioma puede diferenciarse en un microbioma central y un microbioma variable, entendiéndose como microbioma central aquel que puede estar conservado en la gran mayoría de seres humanos en todo el planeta. Y el microbioma variable, pues el que está determinado por ciertas características que van a depender del hospedero, es decir, de la persona. Ahora, estas pueden ser el genotipo, la fisiología, su sistema inmune, e incluso si el día de hoy yo decido cambiar mi dieta por una dieta completamente vegetariana durante un mes, aquí entraría en juego el papel de las comunidades transitorias microbianas y cómo alterarían el microbioma variable. También el ambiente en el que se encuentra el hospedero, su patobiología, si esto se refiere a enfermedades metabólicas que esta persona pueda tener, y su estilo de vida. Ahora, viendo todas estas características, pueden sonar muy similares. Y esto es porque son características que están entrelazadas, funcionan al mismo tiempo y pueden sonar igual, pero no son iguales. Entonces, estas características juntas confieren un microbioma variable al ser humano. Y ahora, entrando un poco más en el tema, vamos a pasar a definir qué es la microbiota intestinal. Y bueno, la microbiota intestinal es la comunidad microbiana que tiene la característica de ser abundante y diversa que se encuentra en los intestinos, con un significativo impacto en la homeostasis y la inmunidad intestinal, y en distintos estados patológicos. Los microorganismos que habitan de manera constante el intestino forman la microbiota comensal, que participan en el proceso de digestión y absorción de nutrientes que son ingeridos, incluidos vitaminas, fibras y azúcares. Dentro de los hábitats microbianos en el intestino se pueden destacar las criptas, que son estos pliegues que se ven en la parte inferior de la primera imagen. El colon, que puede diferenciarse en colon ascendente, transverso y descendente. El ciego y la superficie de las células epiteliales en el intestino, que están ilustradas en la última imagen. Ahora, los microorganismos colonizan estos lugares gracias a organelos llamados fimbrias que le permiten adherirse a estas superficies y construir una comunidad. Y bien, ¿cómo es la composición de la microbiota intestinal?
Se destacan 4 grupos taxonómicos que son Firmicutes y Bacteroidetes, que representan alrededor del 90 al 99% de la composición total de la microbiota intestinal. Y también Actinobacteria y Proteobacteria. Pero estos 4 grupos taxonómicos o phylums son exclusivos de bacterias. Aquí no están nombrando hongos, levaduras, parásitos y arqueas. Esto no quiere decir que estos grupos no existan en la microbiota intestinal, sin embargo, existen en una cantidad muy baja. Ellos juntos solo representan alrededor del 1%. Ahora, la microbiota intestinal se puede dividir en diferentes poblaciones. La población principal, que es la comensal autóctona o dominante de bacterias anaerobias estrictas, que representa de 90 al 99% de bacterias totales, que están distribuidas evidentemente dentro de estos 4 grupos taxonómicos que acabo de mencionar. La población autóctona subdominante, compuesta por bacterias anaerobias facultativas, población pasajera de tránsito ecosistema intestinal. Estas son las 3 poblaciones que se pueden destacar dentro de la microbiota intestinal. Ahora, un dato que me parece muy importante resaltar es que la mitad de la población de los miembros dominantes, es decir, de la primera población, no ha sido cultivada. Solamente se tiene registro de esta población porque se han realizado estudios de biología molecular con técnicas dependientes de ADN que dan señal de la existencia de estos microorganismos, sin embargo, no han podido ser cultivados en el laboratorio. El proceso de colonización de microorganismos se ve influenciado por diferentes etapas. La primera es el parto. Se sabe que durante un parto natural los bebés tienen contacto con microorganismos vaginales y fecales de la madre que son transferidos al niño y que aquí inician un proceso de implantación y posteriormente una colonización del intestino, proceso que no ocurre en bebés nacidos por cesárea. Ahora, en la edad gestacional, que viene relacionada con si el bebé nace prematuro o no, o nace a término, se ha visto que los niños nacidos a término tienen una mejor colonización inicial de microorganismos como Bifidobacterium y Bacteroides, que son bacterias que están relacionadas con una buena salud intestinal. En niños prematuros se ve como una proliferación de enterobacterias inicialmente que no están tan bien relacionadas con un proceso de desarrollo. En la etapa de la alimentación, está relacionada con la lactancia, que pues se sabe que en la leche materna existen ciertos compuestos como lo son los oligosacáridos que nutren y permiten el crecimiento de los microorganismos buenos en el intestino. Y además se transfieren microorganismos como Bifidobacterium y Lactobacillus, que tienen un gran potencial probiótico y contribuyen a diferentes procesos fisiológicos en los niños y también en los adultos. También si se quiere extrapolar la visión de la alimentación a cuando ya el individuo crece, pues obviamente también va a estar relacionada la dieta que esta persona reciba y las condiciones ambientales a las que se encuentre expuesto, como ya lo había mencionado anteriormente cuando hablé del microbioma variable en el ser humano. Y bien, ahora pasemos a definir cuáles son esas funciones que le dan la relevancia a la microbiota intestinal en la salud humana. Empezando con la función metabólica, la mayor función es el proceso de fermentación de los sustratos no digeribles de la alimentación. La característica de diversidad génica de las comunidades microbianas que conforman la microbiota determina un variado número de enzimas y vías bioquímicas que varían según las propias condiciones del huésped. Esto es lo que había mencionado anteriormente sobre la versatilidad metabólica que le brinda el microbioma al ser humano. Además, el proceso de fermentación de los carbohidratos representa la mayor fuente de energía, con la consiguiente proliferación bacteriana y producción de ácidos grasos de cadena corta que están relacionados con ciertos procesos fisiológicos como buena calidad del sueño o buena salud intestinal, que pueden ser absorbidos por el huésped y se establece una recuperación de energía de la dieta que favorece la absorción de iones como calcio, hierro y magnesio a nivel del colon. Además, se ha evidenciado producciones de vitaminas como la vitamina K, vitamina B12, biotina, ácido fólico y ácido pantoténico, y la síntesis de aminoácidos a partir del amoníaco o urea.
el metabolismo anaerobio de las proteínas y péptidos, que también ocurre en el colon, al cual se le denomina proceso de putrefacción por parte de la microbiota. También participa en la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato o el acetato. Y se han visto en diferentes estudios que las personas con obesidad tienen una microbiota distinta a personas que no son obesas. Esta configuración en su microbiota intestinal se da por pocos bacteroidetes y elevada proporción de firmicutes, lo que permite extraer una mayor proporción de energía de los componentes de la dieta, resultando en un incremento calórico y el consiguiente depósito de grasa en forma de tejido adiposo. Y esta es una de las relaciones que se pueden citar de la microbiota intestinal con órganos fuera del intestino, como lo es el hígado. Otros estudios han apuntado a la selección de los alimentos influenciados por la microbiota intestinal. Y es que el hipotálamo es la parte central del cerebro que regula la ingesta de alimentos mediante producción de neuropéptidos reguladores de la ingesta de alimentos. También están relacionadas áreas mesolímbicas como el hipocampo, que están involucradas en el control de la ingesta de alimentos. Entonces, estos modelos, en los experimentales, en los estudios que estoy citando, muestran que ciertas bacterias a las que les gusta de pronto alimentos ricos en carbohidratos generan estos neuropéptidos hipotalámicos que pues llegan al hipotálamo, tienen una influencia sobre él, y luego de consumidos estos alimentos, el hipotálamo genera una sensación de saciedad o de satisfacción a la persona, creándose así un círculo vicioso donde consumes el alimento, se genera más bacteria, la bacteria produce más de esta sustancia que llega al hipotálamo y el hipotálamo te recompensa. Entonces es un círculo vicioso en el que puede dirigirse a bien o a mal, porque bien pueden ser sustratos que promueven la proliferación de microorganismos, entre comillas, buenos para el intestino, pero también pueden proliferarse, dependiendo del sustrato, aquellos microorganismos que no sean tan buenos para el intestino. Llevándose así, o creo que la imagen es un poco clara y amarillista en lo que quiero decir, es que el riesgo está en que puedan llevarte este mecanismo a empezar a consumir alimentos que no son tan ricos nutricionalmente o que pueden considerarse como indebidos, según ciertas dietas que deban seguir las personas con enfermedades o patologías, etc. Además, un estudio que se hizo en modelos porcinos identificó que una dieta alta en calorías de grasa provocó cambios en los neuropéptidos reguladores en el hipotálamo y alteraciones principalmente en el sistema dopaminérgico en el hipocampo ventral. Esto, en pocas palabras, es lo que acabo de explicar del círculo vicioso. Entonces, me parece estudios bastante interesantes porque me lleva a pensar que no siempre tenemos ese libre albedrío al que estamos acostumbrados de pensar que contamos con él. Entonces, bueno, es muy interesante esta parte. También se ha visto un papel importante de la microbiota intestinal en la desintoxicación. La microbiota es un regulador en gran parte poco explorado del metabolismo y la biodisponibilidad de los fármacos. Las funciones similares a la bioremediación de la microbiota, como la desintoxicación de los carcinógenos ingeridos, puede afectar la susceptibilidad de un huésped a varias neoplasias, entendiendo neoplasias como aquella proliferación descontrolada de células que pueden dar origen a un cáncer. Y esto puede darse o prevenirse en diferentes lugares, tanto fuera o dentro del intestino. Además, se ha visto que el metabolismo del oxalato por parte de la microbiota se ha relacionado con una predisposición al desarrollo de cálculos renales. Cuando esta microbiota pasa a invadir los riñones, se crean biofilms, sobre todo la bacteria Escherichia coli, pues puede metabolizar este sustrato, que es producto de desintoxicación del organismo, que por un proceso del hígado, y entonces metabolizando este oxalato puede crear estos cálculos renales, o por lo menos se ha visto la relación. Hay otros estudios que han relacionado
la fermentación de la microbiota intestinal y cómo varía según el sustrato a fermentar. Es decir, este estudio quiso corroborar cómo era la fermentación según el tipo de proteínas que ellos ponían en los bioreactores, eh, entendiendo proteína de carnes rojas como proteína de res y proteína de cerdo, proteína de carne blanca solo evaluaron el pollo, proteína de cereal evaluaron arroz y avena. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar muestras fecales de pacientes sanos, inocularon con estas muestras fecales a los bioreactores donde permitían la fermentación de estas proteínas por separado. Los perfiles que ellos obtuvieron luego de las fermentaciones, después de 48 horas de fermentación, fueron que la proteína de carne roja arrojó más producción significativa de amoníaco. El amoníaco está relacionado con es una sustancia tóxica que puede llegar al cerebro e impedir el desarrollo en las etapas tempranas de, por ejemplo, los niños y esto. Viéndose así, el amoníaco presente en Parkinson, autismo y Alzheimer. Sin embargo, no quiere decir esto que el amoníaco es una sustancia mala. De hecho, es un producto normal en los procesos de putrefacción de las proteínas, como ya lo había mencionado anteriormente, y es necesario para el organismo. Pero solo que en grandes cantidades puede generar efectos tóxicos. También obtuvieron menor producción de proteínas de biomasa. Esto quiere decir que las carnes rojas no favorecieron tanto a la proliferación de microorganismos, como sí lo hicieron la proteína de carne blanca y la de cereal. Menor producción de propionato y menor producción en general de ácidos grasos de cadena corta, que como ya lo había dicho, están relacionados con la buena salud intestinal. Hubo un mayor valor de firmicutes entre bacteroidetes, lo cual estaba relacionado con lo de la obesidad, como ya lo había dicho. Cuando hay más firmicutes que bacteroidetes, hay una mayor producción de energía a partir de los sustratos consumidos y se tiende a construir más tejido adiposo. También encontraron una mayor presencia de Pectoclostridium en las fermentaciones donde participaron las carnes rojas. Pectoclostridium es una bacteria proteolítica que, si bien está bien su presencia en el intestino, no es tan deseable en grandes cantidades. Es decir, como controladita está bien. Además, la proteína de carne blanca obtuvo una menor producción de amoníaco en comparación con las demás proteínas. Hubo una mejor producción de proteínas de biomasa en comparación con todas y mejor producción de ácidos grasos de cadena corta en comparación también con todas las anteriores. La proteína cereal obtuvo menor producción de amoníaco, mejor producción de proteínas de biomasa, es decir, favoreció la proliferación de microorganismos en el intestino, bueno, en el intestino no, pero en el estudio, en los fermentadores, mejor producción de propionato y producción media de ácidos grasos de cadena corta en general. El propionato también es un ácido graso de cadena corta. Y menor valor de firmicutes entre bacteroidetes. Eso quiere decir que hubieron más bacteroidetes que firmicutes en las fermentaciones con proteínas cereales. Hubo una mayor presencia de Bifidobacterium, Enterococcus y bacteroides, que son microorganismos relacionados con la buena salud intestinal. Estos resultados concluyeron que en general las proteínas rojas tenían unas características de fermentación que no eran tan favorables para la salud humana. Sin embargo, estos resultados no se pueden extrapolar completamente a decir que no, que es que las proteínas de carne roja son malas para la salud, y esto no, porque pues este estudio se hizo bajo condiciones controladas. Sin embargo, sí brinda ciertos datos que pueden ser utilizados en tratamientos. Por ejemplo, si yo necesito disminuir mi valor de firmicutes entre bacteroidetes, entonces pues debería suprimir un poco la ingesta de proteínas de carne roja para no entorpecer el proceso. Dentro de la función trófica de la microbiota intestinal en la salud humana, se destaca que el principal papel de los ácidos grasos de cadena corta en la fisiología del colon es su actividad trófica sobre la mucosa intestinal. Estos ácidos grasos, como el butirato, propionato y acetato, estimulan las células epiteliales y su diferenciación en el intestino delgado y grueso.
Las bacterias que participan de manera esencial en el desarrollo del sistema inmunológico y así también como en su regulación y estimulación. Los efectos de la microbiota pueden variar desde la susceptibilidad a la neoplasia, como yo lo había comentado, o la reversión de células neoplásicas o no neoplásicas, e incluso hasta la capacidad de reparar una barrera mucosa dañada. Los ratones libres de gérmenes intestinales renuevan las células epiteliales intestinales a un ritmo más lento que sus homólogos colonizados. Estos son resultados que se han obtenido en estudios en donde utilizan ratones que no tienen gérmenes intestinales y los comparan con ratones que sí tienen gérmenes intestinales. Eh, Además, de la misma forma, los estudios que han visto que animales libres de gérmenes tienen un corazón más pequeño en proporción al peso corporal que sus homólogos colonizados, han afirmado que este resultado puede brindarnos una ligera perspectiva de todo lo que puede significar la microbiota intestinal en los procesos fisiológicos y de desarrollo en nuestro organismo. En cuanto a la función de protección, se sabe que la microbiota intestinal participa por mecanismos propios en el desarrollo y funciones fisiológicas del sistema inmune de la mucosa del intestino, brindando una respuesta conjunta con la microbiota comensal contra los patógenos. Es decir, se junta la microbiota comensal con el sistema inmunológico para responder en contra de los microorganismos que pueden desencadenar procesos patológicos, así como también una respuesta diferencial en contra de los patógenos y los oportunistas. También se ha visto una prevención de la colonización de los microorganismos exógenos gracias a la microbiota intestinal, puesto que los microorganismos comensales que habitan en la microbiota intestinal compiten con nuevos microorganismos que vayan entrando por el trato digestivo, compiten en cuanto a sustratos y lugar para colonizar. Entonces, no es tan fácil la colonización de microorganismos exógenos teniendo una buena microbiota intestinal que te proteja contra microorganismos que puedan tener un potencial patógeno u oportunista. También se ha visto una relación con el sistema inmune innato y adaptativo, así como con alteraciones fisiológicas fuera del intestino. Por ejemplo, se sabe que en personas con enfermedades intestinales se ha visto una respuesta inmune desregulada hacia la microbiota intestinal propia. Ahora, para entrar en la parte de los tratamientos, primero quiero definir qué es la eubiosis y la disbiosis. El término de eubiosis se refiere al equilibrio de la microbiota intestinal en cuanto a sus poblaciones microbianas, mientras que la disbiosis se refiere a su desequilibrio. Esta última puede provocar una desregulación inmunológica, como lo había mencionado anteriormente, que puede contribuir al desarrollo de enfermedades por microorganismos patógenos, ya sea a nivel gastrointestinal o también puede darse a nivel sistémico, que a nivel sistémico no tiene que ser necesariamente con microorganismos patógenos, sino que también puede ser una alteración fisiológica. Para entender los tratamientos que existen para las disbiosis, hay que conocer los conceptos de probiótico, prebiótico y simbiótico. Los probióticos no son más que microorganismos vivos que después de su ingestión en un número específico ejercen beneficios para la salud del huésped que han sido previamente comprobados por estudios científicos, más allá de aquellos microorganismos que son inherentes a la nutrición básica. Ejemplos de los probióticos pueden ser probióticos bacterianos como especies de Bifidobacterium, de Lactobacillus, de Bacteroides y también de Bacillus. También se han visto o se han encontrado evidencias de probióticos no bacterianos, como es el caso de Saccharomyces boulardii. El concepto de prebiótico es que son ingredientes que al ser fermentados selectivamente dan lugar a cambios específicos en la composición o actividad de la microbiota intestinal, confiriendo beneficios tanto para la salud como para el bienestar del individuo. En pocas palabras, son alimentos para los probióticos. Ejemplos de los probióticos: hay fructooligosacáridos, oligosacáridos,
oligosacáridos, inulina, betaglucanos, em, dentro de ejemplos que de pronto estén más presentes en la cotidianidad, la leche materna contiene una cantidad de prebióticos que son muy buenos para el desarrollo de ciertos grupos microbianos en el intestino. En cuanto a los simbióticos, son la combinación de los probióticos y los prebióticos. Se caracterizan por su efecto modulador de la microbiota intestinal y son indicados para mejorar la supervivencia de las bacterias probióticas y facilitar su colonización. Dentro de los tratamientos que buscan controlar las disbiosis, podemos citar la diarrea asociada a antibióticos o DAA. Como uso preventivo son eficaces y seguros Saccharomyces boulardii CNCMI 745. Esto es una levadura, como yo lo había dicho anteriormente. También se utilizan especies de Bacillus, de Bifidobacterium, Lactobacillus y Lactococcus solos. O también pueden utilizarse combinados. Y pues han brindado resultados muy útiles en estos tratamientos. Además, en el síndrome de intestino irritable, para evitar el dolor abdominal, es sugerido durante la infancia Bifidobacterium infantis B5624. También los asociados al tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, que se caracteriza por ser un tratamiento un poco agresivo, eh, puesto que son con antibióticos y puede generar diarrea, pues se utiliza también específicamente Saccharomyces boulardii CNCMI 745. Ha demostrado una mayor reducción del riesgo de las diarreas por antibióticos al ser administrado con antibióticos. También existen tratamientos para la prevención de la diarrea por Clostridioides difficile. Son recomendados Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei. Los trasplantes fecales han sido utilizados para controlar disbiosis por aumento de Clostridioides difficile, así como también para solucionar depresión, que pues también en la depresión hay ciertos rasgos de disbiosis que se corrigen con estos trasplantes. Otros tratamientos dirigidos a corrección de disbiosis en depresión y autismo que están relacionados con aumento en los proteolíticos. Esos microorganismos proteolíticos que en situaciones normales deberían ocupar alrededor de 0,01% de la población total de la microbiota intestinal. Si exceden este número podemos entrar en disbiosis y empezar a producir sustancias tóxicas como el amoníaco que pueden interferir con procesos neurológicos, incluso en el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo muy importante en niños que apenas están en etapas de desarrollo. Y bueno, hemos llegado al fin de la presentación. Espero que les haya gustado el contenido y muchas gracias por su atención.